Señores, ¿me escuchan? Empezamos de una vez. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Qué les dijeron sus compañeros? Están entrando algunos. Ya. Supuestamente van a entrar a las 8:30. Ya son 8:31. ¿Cómo es esto? A ver. Ahí para ir mirando si es que alguien levanta la mano. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, perfecto. Ok, miren. La semana pasada tuvimos el taller y hacia el final de la clase, es decir, esta tarde, discutimos o alguien presenta, alguno de los grupos que haya terminado y hace una explicación. Si hay varios grupos, hacemos un sorteo para que solamente un grupo exponga y sobre ese todos discutimos. ¿Ya? Vamos a partir esta clase en dos. Tenemos clase de 8:30 a 10 de la mañana y de 4:30, perdón, de 4 a 5:30. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Perfecto. Ok. Rápidamente vamos a ver tren de actividades, sectorización y algunas ideas finales. La hidratación en campo y en oficina de obra es parte de la patronal, ¿ya? Parte de la patronal, o sea, responsabilidad de la empresa. Miren, como ya hemos hablado, nosotros tenemos, y aquí tenemos una película por ver, que les voy a pasar el link para que la vean, ¿ya? Y la discutimos en la tarde. Me hace recordar, por favor, hacia el final de la clase para enviarles el link, la meta, ¿ya? De este libro. Miren, ya hemos dicho en clase que nosotros tenemos 3 pasos para lograr un sistema de producción efectivo. El primer paso es asegurar que los flujos no paren. El primer paso, ¿ya? Y después vamos a ver qué herramientas tenemos para cada uno de estos casos. El segundo caso es, o el segundo paso, es lograr que los flujos sean eficientes. Y el tercer paso, o el tercer nivel, es lograr que los procesos sean eficientes. Eh, ya dijimos, para lograr que el flujo no pare, nosotros debemos primero, tenemos como herramientas un tren de actividades y una sectorización. Listar los trabajos a través de la normal tecnológica.
¿ya? Es decir, ¿qué es la normal tecnológica? Si alguien me ayuda. ¿Se acuerdan o no? A ver, El tren de actividades. exactamente. Muy bien, Jesús. El tren de actividades. Esa es la normal tecnológica. Entonces, ¿por qué es una normal tecnológica o un tren de actividades? Porque son actividades secuenciales, pero que siguen un proceso natural, tecnológico. ¿Ya? Esa es una normal tecnológica. Entonces, eh, con ese tren de actividades, nosotros generamos una sectorización. ¿Y qué es, Priscila, la sectorización? O Luis. Ya, bueno, la sectorización es dividir, bueno, las actividades del proyecto en actividades o fases del proyecto y a su vez estas se pueden dividir en pequeñas o otras fases en las cuales tienen que tener una, y tienen que ser parecidas y aparte de eso la unidad de trabajo que se realice en esta tiene que ser igual a un día de trabajo que se haga. Muy bien. Entonces, lo Hacer que una nos dice consulta. Luis. Respecto al tren de actividad, estaba leyendo que los proyectos que se pueden aplicar, lo que es el tren de actividades, está relacionado mucho que los proyectos no tengan o sea, que la variabilidad que tengan sea mínima, porque si es una variabilidad amplia, no se estaría cumpliendo, no sería posible utilizar el tren de actividades. A ver, nosotros tenemos, primero, vamos a redondear un poquito la idea de Aldo. Aldo, ¿no es cierto? ¿Fue el que habló? Luis, Ah, Luis. Ya, gracias, Luis. La sectorización es dividir un todo en partes más pequeñas, como lo dijo Luis, ¿ya? Un todo en partes más pequeñas. Si tenemos, digamos, este rectángulo, lo dividiremos en dos partes, en tres partes, en cuatro partes, etc. Pero ¿qué deben tener en común cada una de estas partes? Deben tener todas las actividades, ¿ya? Es decir, acá deben haber tantas actividades como hay en cada uno de los otros sectores. También dijo Luis, algo súper importante, de que todas estas actividades deben tener valores más o menos parecidos. Es muy difícil que sean iguales, pero los valores sí deben ser parecidos en cada uno de los sectores. ¿Ya? Eso para aclarar lo que significa sectorización. Con respecto de la pregunta de Luis, de que se aplica bien para los proyectos que tienen baja variabilidad, en todos los proyectos nosotros podemos secuenciar las actividades, generar trenes. Debemos también dividirlos en partes iguales generando lotes de transferencia y lotes de producción. O sea, estos sectores y esos metrados más o menos parecidos. ¿Ya? Entonces nosotros comenzamos a gestionar la variabilidad. ¿Ya? Comenzamos a gestionarla. ¿De qué va a depender eso? Por ejemplo, de que en el proyecto que vamos esté gente con experiencia previa en ese tipo de proyectos. Gente con experiencia previa en ese tipo de proyectos mitiga la variabilidad. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencias anteriores. Entonces, como esos, vamos a encontrar una serie de mitigadores de la variabilidad. ¿Para qué? Para gestionarla. Porque ya saben que desaparecerla no se puede. No sé si eso responde su pregunta, Luis.
Sí, sí le responde, profesor. Ok, pero incluso quiero aclarar algo. Cuando los proyectos son más complejos, la variabilidad es mayor, pero eso no significa que no podamos hacer una implementación del sistema Last Planner. El sistema Last Planner lo podemos implementar y lo debemos implementar en todo tipo de obra, con alta variabilidad o con baja variabilidad. Y lo que vamos a hacer es mitigar esa variabilidad en los proyectos más complejos. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hablar de tren de actividades y sectorización. Ya dijimos, el tren de actividades es un sistema que permite balancear la producción manteniéndola de manera estándar o constante. Tiene un buen resultado en proyectos que poseen variabilidad mínima. Miren, proyectos que tienen variabilidad mínima, ya les dije, lo que hay que hacer, no podemos desaparecerla, tenemos que gestionarla. ¿Y cómo la gestionamos? Incluyendo nuestros buffers. El traer gente con experiencia es proteger nuestra gestión, ¿sí? Se debe dividir las labores en partes más o menos iguales, que era un poco lo que hablábamos. Como resultado, tenemos un sistema con alto grado de eficiencia. Su utilización se concentra en actividades secuenciales, como las que encontramos en obras de edificaciones, redes de agua, alcantarillado, montajes de estructuras, entre otras. Es llamada en algunos ámbitos de la construcción como programación rítmica o lineal. ¿Por qué? Porque todos los días tratamos de hacer básicamente lo mismo, es decir, el que encofra verticales, encofró verticales ayer, encofra verticales hoy y encofra verticales mañana. Las actividades o procesos se consideran una estación de trabajo. Se programan actividades secuenciales, una detrás de otra. Era lo que hablábamos de la normal tecnológica. Se realiza el balance de cuadrillas o grupos de trabajo para que todas las actividades se culminen en el mismo lapso de tiempo en un sector. ¿Ya? Es decir, como decía Luis, un jornal. ¿Ya? Un jornal. Se busca que todas las estaciones estén balanceadas en capacidad y en demanda. ¿Qué significa esto? Miren, nosotros tenemos una herramienta para dimensionar cuadrillas. ¿Alguien sabe cuál es la herramienta para dimensionar cuadrillas? Ok, la vamos a aprender justamente en este curso y se llama circuito fiel. Con el circuito fiel nosotros podemos dimensionar primero las cuadrillas, dimensionarlas. Ah, ya, a ver, pero yo quiero recurrir al sentido común y quiero que todos estemos aquí súper concentrados. Si en el presupuesto yo he considerado, por ejemplo, para vaciar concreto, un determinado rendimiento, ¿en qué unidades está el rendimiento, Álvaro? Álvaro Carguayo. ¿Cómo está? ¿Recuerda en qué unidades está el rendimiento? Por ejemplo, para vaciar concreto. No le escucho bien. Rendimiento. Alguien levantó la mano antes. Les pido que si no levanta la mano, yo le pregunto a alguien, pero los que levanten la mano, déjenla levantada, por favor. Luis, En metros cúbicos por día. rendimiento. Ah, ya. Priscila, ¿Metros cuadrados por día? lo que usted está diciendo, metros cuadrados por día, es otra dimensión. César, Es lo que realiza un trabajador en un determinado tiempo.
Correcto. ¿Cómo se mide? El rendimiento de ese trabajador, ¿en qué se ha dado? ¿Un hombre, dos hombres, tres hombres? ¿O en horas? César. En ¿Horas, horas, hombre? en horas, hombre. Horas hombre Por un determinado tiempo, en este caso, por día. mm, no. Ah, hora hombre, ¿Por metro cuadrado o metro cúbico? Por unidad de producción. ah, Exactamente. ¿Recuerdan? César. ¿O quién quería hablar? Franco. No, no lo sé. Ok. Entonces, el rendimiento, si está dado en horas hombre, y hablando de concreto, por metro cúbico, ¿ya? Yo voy a utilizar, eso dice, tantas horas hombre por metro cúbico. ¿Sí? Díganme ustedes, si utilizo, y quiero que me sigan el ejercicio mental, porque después vamos a entrar más. Si yo tengo este rendimiento que utilizo un determinado número de horas hombre por metro cúbico, y sé que en un sector determinado hay tantos metros cúbicos, ¿podría saber el número de horas hombre que voy a utilizar o no? sí, A ver, César, ¿por qué? porque como ya tengo el rendimiento por metro cúbico, entonces solo tendría que multiplicarlo, ¿no? Para saber cuántas horas hombre me va a consumir. Correcto, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Pongan una carita feliz o una cara triste, porque esto es súper importante, es conceptual. Todos pongan una carita feliz. Y quien quiera que le repita repetimos el razonamiento. Álvaro, los Álvaros, César, Junior, Luis, los Luises. César, Angulo. Ya. Decía que siempre pongan una carita feliz acá una carita feliz o triste o lo que sea, pero no en comentarios, ¿ya? Ya bueno, entonces si todos estamos correctos, miren, entonces lo que hemos dicho es, ya, si yo tengo, por decir, un rendimiento de, eh, vamos a suponer, 5 HH por metro cúbico, ¿ya? 5 horas hombre para vaciar un metro cúbico, 5 HH por metro cúbico, y tengo 50 metros cúbicos, ¿cuánto voy a utilizar en HH? ¿Cuántas horas hombre utilizo? Junior. 250 ¿250 qué? horas, hombre. Ajá. Ya, Junior. Si yo trabajo esto con... A ver, vamos a mejor, si lo hiciera con una sola persona, trabajando 8 horas diarias, ¿ya? ¿Cuántos días utilizaría? 32 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque si una persona trabaja 8 horas diarias y son 250 horas, hombre, haciendo una división, eh, prácticamente 32 días. Ya, correcto. Pregúntele a alguien de la sala si ha entendido la multiplicación que usted ha hecho. Al que quiera.
Por favor, pregúntele. Junior, a cualquiera. ¿Y dónde está Junior? ¿Se fue? Ya. A ver, el último de la lista, Rodrigo. A Junior, ¿ya volvió? Ingeniero, mi conexión se fue. Ya. Elija cualquiera de la lista y pregunte a ver si es que quedó claro. Ítalo. Sí, perfecto. Quedó claro. Son 5 horas hombres por metro cúbico y en total tiene que hacer 50 metros cúbicos, lo cual son 250 horas hombre. Dividido entre 8 horas, que es por día, sale 32 días. ¿Con fracción cuánto sale? En decimal sale 31,25 o en fracción 125 entre 4. Ya. ¿Y esa qué unidades tiene? ¿32 qué? 32 días. Ahora, 32. ¿Cómo? 32 días. 32 días. Muy bien. Ahora, a usted mismo, Ítalo. O si quiere, diga a alguien un nombre para que responda. Cualquiera. Sí, normal. Puedo responderlo. Ya. Y si esto lo quisiéramos hacer con una cuadrilla de 4 personas, ¿en cuántos días lo hago? En 8 días, ingeniero. ¿Por qué, Ítalo? Si una persona puede hacerlo en 32 días, 8 personas lo harán, 4 personas lo harán en lo que equivale a 32 días. Ajá. A ver, pregúntele a cualquiera si quedó claro. Ok, César, ¿quedó claro? Sí, todo quedó claro. A ver, César, explíqueme de nuevo. Yo tengo un rendimiento presupuestado de 5 HH por metro cúbico y tengo que vaciar un sector de 50 metros cúbicos. Sería lo que son Dimensióneme la 10. cuadrilla dimensióneme la cuadrilla para vaciar esto con 4 personas en 8 días. Cuatro, ¿no? Ujú. Bueno, sería lo que son 4 personas que estarían integrados en la cuadrilla. No, pero por eso, explíqueme todo el proceso, César. César, ¿está ahí? Sí, claro, como el rendimiento es de 5 metros cúbicos por día, entonces 4 personas serían 20 metros cúbicos. ¿No? Lo que realizarían, pues, se realizaría por día y me indicó que era en total 50 metros cúbicos. Ajá. Un ratito. Sí. Rodrigo, Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Ya, ¿cómo está? usted dice que tiene un rendimiento presupuestal de 5 HH por metro cúbico y tiene que vaciar 250 metros cúbicos. Entonces, consumiría 250 HH. Si una persona trabaja una jornada de 8 HH por día, entonces una persona hace el vacío en 32 días. Por ende, si quiero vaciar en 4 días, necesitaré
si quiero vaciar en 8 días, necesitaré simplemente 4 personas. ¿Por qué? Porque tienes 4 personas y ya no una. Si una lo hace en 32, entonces al aumentar tu cuadrilla a 4, entonces ya lo haces en menos tiempo, que serían 8 días. Ya. Ujú. Pregúntele a su compañero si quedó claro. Eh, ¿Quién estaba hablando? no me acuerdo. Ya, Priscila, ¿quedó claro? Sí, sí quedó claro. Se supone que una persona hace lo hace en 32 días y simplemente es una regla de 3 simple. ¿A cuántos días lo hacen 4 personas? Eso entendí. Ya. ¿Está usted convencido, Rodrigo? Sí, un poco. Sí. ¿Sí? ¿Es una regla de 3? Como ha dicho Priscila. Sí se podría aplicar una regla de 3, ¿no? O sea, es una división en sí. No, porque Priscila le ha dicho, sí, está claro, porque se hace una regla de 3. Es dividir, pero o sea, se O podría sea, a trabajar. ver, pregúntele a Priscila. Priscila, eso es lo que ha dicho usted, ¿verdad? Sí, es Priscila, como eso que ajá, es como que también lo entendí. Ya. Pero Priscila, no es una regla de 3. No es una regla de 3 directa, es una regla de 3 inversa. Ah, está bien, ¿Ya? profe. Ok. No es la idea que aquí, con este razonamiento, aprendan y digamos, así lo vamos a hacer, por intuición. Lo que yo he querido despertar ahora en ustedes es la inquietud de que se hace o cómo se hace con el sentido común un dimensionamiento de cuadrillas. Después a esto le podemos poner una hojita en Excel y hacemos el dimensionamiento de cuadrillas, pero esta es la mecánica, esta es la forma, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y de dónde salió ese rendimiento? Porque la madre del cordero fue el rendimiento. Y yo les voy a decir, el rendimiento salió del presupuesto que ustedes tienen. Porque para calcular un precio unitario del vaciado de concreto, alguien en la oficina central, con los antecedentes de la empresa, puso ese rendimiento. Si ustedes en obra alcanzan el rendimiento presupuestado, no van a tener problemas, no van a perder plata. Pero pregunto, Álvaro, Álvaro, Dígame, ingeniero. ¿qué pasa si es que en lugar de usar 5 HH por metro cúbico, comienzo a utilizar 6 HH por metro cúbico? ¿Gano plata o pierdo plata? 6 horas hombre por metro cúbico, y, dependiendo de cómo se llama, de cómo te rinde la partida, ¿no? Porque si lo ponemos a datos reales, ¿cómo se llama? Es variable, a veces te puede rendir más los 5 y otras veces te puede rendir los 6 o a veces no, pero todo depende de un adecuado control, ingeniero. Ya, Pero Álvaro. si fuese por mí, yo pienso que, ¿cómo se llama? No te rendiría más, yo me quedaría con el 5 horas hombre. Ya, no me dejé entender. Deje su micrófono prendido, Álvaro, antes de darle la palabra a Luis. Álvaro, usted tuvo presupuestado un rendimiento de 5 HH por metro cúbico, pero está consumiendo 6 HH por metro cúbico. Está consumiendo. ¿Está ganando o perdiendo plata? Estoy perdiendo. Ya. Dígame, en el ejercicio real que ustedes han tenido ahorita,
¿cuánto están consumiendo de horas hombre por metro cúbico vaciado? Teniendo esa cuadrilla de 4 personas, 8 días trabajando. A ver, dígame. Rodrigo, ¿la vio? ¿Me escucha, ingeniero? Ítalo. Sí, en conclusión, con 6 horas hombre por metro cúbico y una cuadrilla de 4, lo harían en 10 días. Ya. A ver, lo que nosotros hemos dicho, ustedes han dimensionado que para vaciar con un rendimiento presupuestado de 5 HH por metro cúbico, deben utilizar 4 personas que trabajan 8 días, ¿verdad? Eso es lo que han dicho, Ítalo. Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces yo pregunto, ahora, ¿cuántas horas en total han utilizado? Ítalo. Sí, ingeniero. ¿Cuántas horas hombre en total ha utilizado para vaciar esos 50 cubos? Entre todos o por día. No. ¿Cuántas horas hombre ha utilizado? O sea, no es por día. ¿Cuántas horas hombre ha utilizado? Todo lo que ha utilizado. 5 horas hombre por metro cúbico. No. ¿Cuántas HH ha utilizado? Eso es lo que le estoy preguntando. Junior, a ver. 300 horas hombre, ingeniero. ¿Por qué 300? Porque si es 6 metros, si es 6 horas hombres por metro cúbico y son 50 metros cúbicos, No. Olvidémonos del 6, Junior. No, ¿ya? olvidémonos del 6. La pregunta ahorita es, ¿cuántas horas hombre he utilizado? Porque miren, una cosa es el rendimiento del presupuesto, que son 50 HH por metro cúbico, y con eso dimensioné una cuadrilla. ¿Cómo? Ese rendimiento lo multipliqué por el metrado del sector, que eran 50, y me salieron 250 HH. Esas 250 la multipliqué en el número tentativo de la cuadrilla que quería, o perdón, la dividí entre el número tentativo de personas y cuánto trabaja cada persona por día. ¿No es cierto? O sea, lo dividí entre 4 y lo dividí entre 8. Y con eso, ¿cuánto me dio? 8 días. 8 días. ¿Sí? Ya. Entonces, yo dije, voy a hacer este trabajo en 8 días. Ahora voy a ir del camino, voy a tomar otro camino. Oye, a ver, aguanta. Si yo he trabajado 8 días
con 4 personas, también podría, y 8 horas diarias, podría calcular el total de horas hombre que he consumido, ¿verdad? ¿No serían 64 horas hombre? ¿Por qué 64? ¿No dice que le ha tomado 8 días hacer la obra? ¿Ya? ¿Y cada trabajador no trabaja 8 horas por día? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y 8 por 8 no son 64 horas en total por los 4? ¿Y dónde están los 4, Franco? Está perfecto su razonamiento. 8 días, 8 horas diarias por día. Pero ese es el metrado de ¿cuántas personas? 4. ¿De 4 o de una? No, de una. De una. ¿Y de las 4? ¿Serían 2? ¿Cómo? ¿2 horas? 256 horas. Exactamente. ¿Quién habló? Yo, ingeniero, Ítalo. Ítalo. A ver, Franco construyó un poquito, me parece muy bien. Ítalo construyó un poquito más. A ver, explíquelo, Ítalo. Claro, porque si un trabajador trabaja 64 horas, en conclusión toda la cuadrilla que son 4 trabajadores, 256 horas. Ya, recalcúleme, Junior, el rendimiento obtenido, el real. Junior, Sí, dígame, ingeniero. ahora, con esos datos, ¿entendió a Ítalo, verdad? Sí, la última parte sí lo entendí. Ya, que lo primero no entendimos nada. No, no, o sea, sí entendí. Entonces, ya, entonces, recalcule el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento obtenido con esa cuadrilla? O sea, o sea, ¿conservo todavía los 5 horas hombres por metros cúbicos o lo cambio No, a no, 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 no tiene por qué conservar ya. Los 5 metros cúbicos, 5 HH por metro cúbico le sirvió para dimensionar la cuadrilla, ¿no es cierto? Sí. Ya, con 5 HH por metro cúbico y el 50 metros cúbicos del sector, yo dimensioné una cuadrilla y dije, con 4 personas, trabajando 8 horas diarias, voy a hacer este trabajo en 8 días. Eso es lo que dijo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, recalculemos el rendimiento obtenido. Pero usted me está diciendo, no, pero ¿con qué? ¿Con el 5? No, compadre, no, con el 5 no. El 5 te sirvió para calcular la cuadrilla, ¿ya? Ahora lo que estamos diciendo es, recalculemos ese rendimiento obtenido. Entonces, lo que hizo Ítalo es decir, hemos consumido 256 horas hombre. Entonces yo le pregunto, Junior, ¿cuál es el nuevo rendimiento? A ver. El metrado sigue siendo el mismo, ¿ah? El sector sigue siendo el mismo. ¿Se divide entre 50? Exactamente. Sale 5,2 metros cúbicos. ¿5,12 qué? 5,12 horas hombre por metro cúbico. Por día. No sé quién respondió porque se cruzaron. 5,12 HH por metro cúbico. Pero ¿cómo? ¿No habíamos dicho que era 5 nada más? ¿Por qué están en 5,12? ¿Quién me responde? Claro, es que hemos tomado por un día las 8 horas, porque si hubiéramos calculado exactamente con las 5 horas hombre por metro cúbico y 50 metros cúbicos, y saldría dividido entre el número de cuadrilla que son 4 y por las horas que trabajan por día que son 8,
sale con decimales, ¿no? En conclusión, trabajarían 7 días completos y un poco más durante el día 8. Ujú. Y hemos estado calculando entonces en conclusión que trabaja 8 días. Y por esa diferencia es que sale un poco más de horas hombres por metro cúbico. Ajá. Franco. Entonces, como si se trabajara con 6 horas hombre por día, el rendimiento sería mayor porque sale 5,28. Pero a ver, uno tiene que trabajar 48 horas por semana, ¿ya? 48 horas por semana. Eso es por ley. Y lo usual es que uno trabaja 8 horas durante 6 días o trabaja 9,5 horas por 5 días. ¿Sí? No puede trabajar, digamos, 5 horas o no puede trabajar 7 días y el octavo día desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Eso no puede. Los trabajadores llegan y trabajan en su horario completo, en su jornal completo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, un poco, bajen la mano, por favor. Eh, redondeando ideas, ¿ya? Porque vamos a seguir preguntando. Y quiero que esto quede absolutamente claro. Lapicero en mano. Yo tengo un rendimiento de presupuesto de 5 HH por metro cúbico. Con ese rendimiento presupuestaron. Yo soy un ingeniero de obra. Para mí, ese es un dato. ¿Ya? Ese es un dato. ¿Por qué? Porque alguien en oficina central asumió con la experiencia de la empresa de que íbamos a consumir 5 horas hombre para vaciar un metro cúbico de concreto. Cuando es sectorizado y eso ya me corresponde a mí, yo tengo uno de los sectores que tiene 50 metros cúbicos. Entonces tengo que dimensionar mi cuadrilla. Y dije, ya, si voy a trabajar 8 horas por día, ¿qué hago? Voy a saber, primero necesito calcular cuántas HH en total voy a consumir. 5 HH por metro cúbico de presupuesto. Por 50 metros cúbicos del sector, me dice el dato, es un dato, que voy a consumir 250 horas. Si esas 250 horas las divido entre la cuadrilla tentativa, que serían 8 horas diarias, entre 4 personas, me sale 31,25 entre 4, 7,8125. 7,8125, ¿qué? Días. ¿No es cierto? Días. Pero como yo no puedo trabajar 7,8125 días, voy a recalcular cuál es el rendimiento que voy a alcanzar con esa cuadrilla. Entonces, ustedes dijeron, ¿cómo calculo? Ya. Primero voy a calcular el número total de horas hombre. Es decir, ¿cuántas personas trabajaron? 4. ¿Cuántos días? 8. ¿Cuántas horas por día? 8. Ya. 4 por 8 por 8, 256. HH. Hasta ahí tengo lo que he consumido. Aguanta. O sea, ¿no consumiste 250? Si no consumiste 256. Sí. Entonces, ¿cuál es tu rendimiento actual? Y ustedes dijeron, entonces dividimos estos 256 HH entre el metrado de mi sector, que es 50 metros cúbicos. Y eso me sale 5,12 HH por metro cúbico. No sé si hasta ahí me han seguido. Carita feliz, carita triste, confundida, más lento, más rápido, repita. A ver,
Álvaro, César, Junior, Leonardo, Luis. Luis Pareja, es el único que falta. Ya está. Junior, Yo sí he entendido, solamente que no sé cómo poner la carita aquí, ingeniero. la carita se pone acá, ve. Está mirando la pantalla. Aquí. La levanta acá y pone carita feliz, triste, sorprendido, confundido, más rápido, más Listo, lento, etc. ya lo ¿Ya? realicé, ingeniero. Gracias. Ok, ya. Entonces, todos estamos con carita feliz. Correcto. Entonces, ahora hay una siguiente pregunta. ¿He ganado plata o he perdido plata? Rodrigo. Se podría decir que has perdido plata porque tu rendimiento actual es mayor que tu rendimiento presupuestal. Entonces, tu índice de productividad es menor a 1. Perfecto. ¿Está bien? No logro ver quién Álvaro, ¿por qué no Álvaro dice que se le está cruzando con una PC? Bueno, pero ahí sí tiene que estar, si no estamos atentos acá. Ya, bueno, después revisa Álvaro la grabación, que la estoy grabando, ¿ya? Pero esto es súper importante. Esto es súper, súper importante. Ok, entonces, yo creo que ya quedó claro. Como dice Rodrigo, estamos perdiendo plata. ¿Por qué? Porque estoy usando más horas de las que presupuesté. Más horas de las que presupuesté. ¿De acuerdo? Ok. Por si acaso, todo lo anterior quiero que se les quede conceptualmente, ¿ah? Después tenemos herramientas para dimensionar las cuadrillas, eso no se preocupen. Todos los procesos son cuello de botella, es decir, en un tren de actividades, todas las actividades son críticas. Desaparece el concepto de ruta crítica. ¿Por qué? Porque si dejamos de hacer cualquier actividad del tren, se nos retrasa el sistema en su conjunto. ¿Ya? Todos los días, cada cuadrilla produce prácticamente lo mismo en la medida de lo posible. Consecuentemente, todos los días se tiene un avance similar en el proyecto. ¿Por qué esto? Porque nosotros hemos hecho sectores que tienen metrados parecidos. ¿Ya? Ahora, otra cosa súper importante. La cantidad de recursos necesarios es constante. O sea, es decir, la cantidad de recursos disponibles que tenemos en obra es constante. ¿Por qué? Porque nosotros dimensionamos una cuadrilla y le decimos que todos los días venga la misma cuadrilla, salvo que haya una actividad que se extingue. Si una actividad se extingue o desaparece, entonces ahí sí se pueden producir reducciones de personal. De lo contrario, la cuadrilla se mantiene constante. Por lo tanto, si el metrado, y regresemos al ejemplo, el metrado promedio es 50, pero un día tengo como metrado en un sector, y voy a exagerar, 20 metros cúbicos, ¿ya? Agarren un lapicero. Y otro día tengo 80 metros cúbicos, ¿qué va a pasar el día de 20 metros cúbicos? ¿Cómo andará mi rendimiento? El de 20 metros cúbicos, ¿qué rendimiento tiene? Y el de 80 metros cúbicos, ¿qué rendimiento tiene?
Ingeniero, ¿podría volver a repetir la pregunta? Sí. Imaginen, nosotros en el ejemplo anterior hemos dicho que el rendimiento de presupuesto es 5 horas hombre por metro cúbico y que el sector tiene en promedio 50 metros cúbicos. Y aquí estamos hablando de que los recursos necesarios son constantes. Es decir, yo voy a tener a las 8 personas que dijimos todos los días. Entonces, ¿qué pasa si hay un sector? Imaginen que tenemos 5 sectores, ¿ya? 5 sectores. En el primero, 50. En el segundo, 20. En el tercero, 50. En el cuarto, 80. Y en el quinto sector, 50. O sea, tenemos 3 sectores de 50, uno de 20 y uno de 80. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí el ejemplo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero, ¿puede repetir? Sí. Imaginen ustedes que tenemos toda la planta tiene 250 metros. ¿Ya? Pero hay, y dividimos, digamos, sectorizamos en 5. Valor promedio, 50. El primer sector, 50 metros cúbicos. El segundo sector, 20 metros cúbicos. El tercer sector, 50. El cuarto, 80. Y el quinto, 50. Total, 250. Entre 5 sectores, 50 cubos. Pero tenemos 3 sectores de 50. Hay uno de 20 y uno de 80. Estoy poniendo, Jessel, un ejemplo extremo, ¿ya? Para ver esto, que los recursos disponibles son constantes. O sea, nosotros hemos dicho que tenemos a 8 personas, perdón, a 4 personas trabajando constantemente. Entonces, la pregunta es, ya sabemos que el día de 50 voy a utilizar 5,12 HH por metro cúbico. Eso ya lo calculamos. El día, al final, voy a utilizar 5,12 HH por metro cúbico. Pero, ¿qué pasa ese día que tiene 20 metros cúbicos de metrado? ¿Aumentaría tu ratio? A ver, ¿por qué, Rodrigo? Porque Vamos si tengo razonando. 20 metros Tengo 20 cúbicos, metros cúbicos. ¿Cuál es el rendimiento de presupuesto? 5 HH por metro cúbico. ¿Ya? Entonces se consumiría 100 HH. 100 HH, ¿correcto? Exacto. Entre 8, porque es la jornada laboral, que tendrías 13 días. Si lo quieres hacer con 4 personas, entonces lo harías en 3.25 días, que lo redondeas a 4. Por ende, 4 días, 8, que es jornada laboral, por 4 personas que tienes, sale 128 HH. Entre tu metrado, que es 20, saldría 6.4 HH por metro, ¿no? ¿Ese sería tu nuevo ratio? Lo perdí, no sé si todos lo perdimos un ratito. A ver, de nuevo, Rodrigo. Nos quedamos, lo escuché, hasta rendimiento de presupuesto 5 HH. Por 20 metros cúbicos 100 son HH. 100 las horas. Hombres. ¿Qué horas? Horas hombres, que te tomaría, que consumiría Ya. hacer esa actividad, ¿no? Pero Ajá. eso lo divides entre 8, que es tu jornada laboral, para ver en cuántos días lo haces. En eso lo harías en aproximadamente 13 días. En 12.5, ¿no? Pero se redondea a 13 días. Y si tienes 4 personas, entonces lo harías en 3.25 días, pero se redondea a 4. Por ende, 4 días acabarías. Pero 4 días por 8, que es tu jornada, por las 4 personas que tienes, sale 128 HH, ¿no?
Entre tu metrado, que es 20 metros cúbicos, tendría 6.4 HH por metro cúbico. O sea, ese es el nuevo ratio, el real, ¿no? Ajá. O sea, ese Es mayor, día se ha consumido más o menos que el presupuesto. más, porque tienes un mayor ratio. Mucho más. Claro. Pero si, a ver, Rodrigo, un ratito. Pero si tenemos el mismo número de personas que el día lunes, y el día lunes dio 5.12, ¿por qué el martes está diciendo usted que se consume más? Porque tienes menos metros cúbicos de lo que tú habías planificado. Exactamente. Por eso es importantísimo que los sectores sean muy parecidos en metrado. ¿Ya? Sean muy parecidos en metrado. Si los sectores difieren tanto, este día de 20 metros cúbicos, usted ha usado, digamos, ha perdido plata, mucha plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente ha estado ociosa, lo ha vaciado muy rápido y ha tenido que pagarle todo el resto del día, ¿ya? Y el día que, este día jueves, para ponerle nombre, que tiene 80 metros cúbicos, probablemente no llegue a terminar el vaciado. El rendimiento sale 5,2 para 80 metros cúbicos. ¿Cuánto? 5,2. ¿Para 80 metros cúbicos? Sí, porque serían 80 por 5 serían 400. ¿Ya? Entre 8 y luego entre 4 sale 12,5. Se redondea a 13 por 4 y luego por 8 salen 416. Y eso se divide entre los 80 metros cúbicos y sale 5,2. Ya. ¿Saben qué? No quiero que nos perdamos en el número. Esta clase no es para perdernos en el número, porque estamos confundiendo la clase. Y es mejor, no quiero entrar a, a mirar el número, solamente quiero entrar a conceptos. Miren, si nosotros no sectorizamos en cuadrillas, en lo posible, más o menos del mismo orden de magnitud, nos vemos sujetos a perder dinero y a no cumplir con el trabajo. Porque aquí perdemos dinero, pero aquí jueves de 80 no vamos a llegar a cumplir con el trabajo, porque está dimensionada la cuadrilla para vaciar 50 cubos, no para vaciar 80. ¿Ya? El otro concepto es que todos los días, lunes, martes, miércoles, hasta el viernes y hasta la semana siguiente, nosotros vamos a tener la misma cuadrilla. ¿Ya? Entonces, de esta diapositiva, ¿qué es lo que sacamos? ¿Y qué quiero que se lleven? Que nosotros tenemos que hacer sectorizaciones con metrados más o menos parecidos. ¿Por qué? Porque la cuadrilla que yo dimensiono trabaja todos los días el mismo número de personas. ¿Ya? Más allá de los números. Después nos vamos a sentar a ver números, no se preocupen. Tren de actividades. La cantidad de trabajo que se requiere o que se ejecuta en todas las estaciones debe ser más o menos lo mismo, que era lo que hablamos. Y la capacidad de cada estación está diseñada para una cantidad de trabajo, la misma cantidad de trabajo. Es decir, si yo tenía acá 8 personas para trabajar 50 cubos, esa capacidad de esas 4 personas está diseñada para todos los días producir 50 cubos. No está diseñada ni para producir 20 ni para producir 80, sino para producir 50 metros cúbicos diarios. Porque este ejercicio, el ejemplo anterior, lo que nos dice es que el promedio es 50. Sí, claro, pero tienes un día de 20 y un día de 80.
aquí este día de 20 tu cuadrilla está sobredimensionada y aquí este día de 80 está subdimensionada. Pero si es que este, por ejemplo, es 48, 52, 53, 47, 50, oye, promedio 50, y la gente va a producir más o menos lo mismo todos los días, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible. Vamos a ver aquí en un ejemplo una secuencia, miren. A ver, nosotros tenemos el día 0, el día 1 encoframos y vaciamos verticales, encoframos y vaciamos verticales. El día 2 encoframos fondo de viga y costado de viga, ¿ya? El día 3 encofrado de losa, ¿ya? El día 4 instalaciones y vaciado de la losa, ¿ya? El día 5. Entonces, nosotros tenemos, primero, en secuencia, ¿ya? En secuencia, encofrado y vaciado de verticales, encofrado de fondo de viga y costado de viga. Quinto, encofrado de fondo de losa y armado del techo. Perdón. A ver, me confundí ese número 5. Primer día, encofrado y vaciado de verticales. Segundo día, encofrado de fondo y costado de vigas. Tercer día, encofrado de la losa. Armado de la losa se hace ese mismo cuarto día. El quinto día se pone las instalaciones y se hace el vacío de la losa. ¿Ya? Y está completado el proceso. El tren de actividades, todas las partidas se consideran críticas. Se realizan trabajos secuenciales y repetitivos. Se crean cuadrillas con una alta especialización, ¿ya? En una sola actividad. Esto que nosotros siempre hemos querido nos ha jugado en esta última pandemia en contra. Porque nosotros hemos dicho, todos los días tienes que hacer lo mismo para tener altísima especialización. Y por lo tanto, tener un rendimiento más alto, ¿ya? Bueno, pero teníamos cuadrillas que llegaba el día lunes hasta ahora con fiebre 2. Tenían que irse a su casa. Entonces, hemos tenido que tener cuadrillas multifunción. ¿Para qué? Para que esas cuadrillas multifunción que saben de encofrado, de fierro, de concreto, puedan apoyar a las cuadrillas que por una razón exógena, que era la pandemia, podrían verse descuadradas o no completas, ¿ya? Incompletas. Obviamente, se requiere compromiso de todos en la obra para que sean efectivos todos estos conceptos. Entonces, en el tren de actividades, los pasos a seguir es, primero, sectorizar el área de trabajo, preferentemente en áreas más o menos iguales, pues, ¿no? Homogéneas. Listar las actividades necesarias para realizar los trabajos. Dar secuencia a esas actividades e incluir unos buffers si se requiriera. Por ejemplo, un buffer muy común para nosotros es no trabajar el sábado, ¿ya? Ahora, otro buffer ha sido incluir, por ejemplo, las cuadrillas multifunción, ¿ya? Dimensionar los recursos necesarios en mano de obra, en equipos, en materiales, en de los subcontratistas. Oye, la mano de obra, ¿cómo se llama la herramienta? Circuito fiel, que en principio tiene todo el razonamiento que hemos hecho, pero la ponemos en una hojita de cálculo.
Lo clave de todo esto, ¿qué es? La sectorización. La sectorización siempre será el paso clave. Entonces, decimos que la sectorización es dividir en partes, áreas o sectores el total de la planta. Por ende, cada uno de estos sectores deberá comprender una porción pequeña del total de la tarea. Una porción pequeña. Es decir, en cada sector debo tener valores más o menos de vaciado, más o menos parecidos de vaciado de concreto, de encofrado, de fierro, más o menos valores parecidos. Cada sector deberá comprender un volumen de trabajo equivalente o aproximadamente igual. La cantidad de trabajo por sector deberá realizarse siempre en un jornal de trabajo. Siempre. ¿Ya? Es decir, todas las actividades del sector 1 se tienen que acabar. Todas. Del sector 2, del sector 3, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si no se acaba una actividad del sector 2? Todas las actividades o todas las actividades del sector 3, 4 y 5 se verán alteradas. Oye, ¿cómo lo recupero? Ah, compadre, aquí tienes tú un buffer. ¿Cuál? El día sábado. El día sábado completarás lo que no has hecho durante la semana. Miren, vamos a ver en un esquema demostrativo el tren de actividades en 3 sectores. Miren esto, encofrado y vaciado de verticales. Primero vamos a tener un pequeño edificio acá, ¿ya? De 3 plantas, cimentación y 3 plantas. Sector 1, sector 2, sector 3, aporticado. ¿Cuáles son las actividades? Encofrado y vaciado de verticales, encofrado de losa, horizontales e instalaciones, vaciado de losa y horizontales. ¿De acuerdo? Estas son las 3 actividades. Miren, primer día 0. ¿Qué vaciamos ahí? Vaciamos sector 1, zapatas. Al día siguiente, vaciamos las zapatas del sector 2. O sea, esta cuadrilla que estaba aquí, vino para acá. ¿Ya? Y aparece una actividad aquí en el sector 1. Encofrado y vaciado de verticales. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas cuadrillas de trabajo habían el día 0? ¿Quién me dice? Señores, ¿están ahí? Una, ingeniero. Una. ¿Ya? ¿Quién habla? Rodrigo. Rodrigo. Deje su micrófono prendido, Rodrigo. Una cuadrilla. ¿Qué está haciendo? Vaciando zapatas. Esa cuadrilla, al siguiente día, ¿qué pasó a hacer? Las zapatas de otro sector. La zapata de otro sector. Y Este también día aparece esta actividad. Entonces, pregunto, Rodrigo, ¿cuántas cuadrillas hay trabajando este día? 2. 2. ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Ya. Al siguiente día, ¿qué aparecerá, Rodrigo? ¿Esta cuadrilla a dónde va? A la zapata del tercer sector y la del primer sector de columnas va al segundo sector. Acá. Ujú. ¿Ya? Y debería aparecer una tercera cuadrilla que se encargue de las vigas, ¿no? Exactamente. Encofrado, De vigas. encofrado de horizontales. ¿No es cierto? ¿Cuántas cuadrillas hay trabajando en este momento? 3. 3. 1, 2, 3. 3. Sí, ¿Sí? ingeniero. Al siguiente día, ¿qué debe pasar? Eh, Estas
La de Esta zapatos gente y que está estaría. trabajando en cimentaciones, ¿qué hace? ¿Se puede ir al paseo de losa o no? O puede apagarse esta actividad. Ah, claro. Puede apagarse esta actividad. O sea, en estricto, esta se apaga y la gente se va a su casa. ¿Ya? Claro. Normalmente lo que hacemos en la obra es pasa esa gente a vaciar o hacer otra actividad en otro sector. ¿De acuerdo? Pero aquí, en este ejercicio Ya ideal, murió. esta gente desaparece. Ah, ¿Ya? claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta gente viene para Al acá. sector 3. Ajá. Esta gente que estaba aquí, encofrando, ¿qué pasa? Viene a Pasa al encofrar acá, sector y vacían ahí. ¿cierto? ¿Y aquí qué hace? Vacían. Ujú. Ajá. Se hizo el vaciado entonces este día 3. Esta gente que estaba encofrando viene a encofrar acá. Y sí son las Y esta gente que columnas. estaba aquí vino acá. Ujú. Y así sucesivamente. Ah, ¿Estamos? sí, ingeniero. ¿Cuántos días se ha utilizado para 10, completar 11, todo? 11 días. 11 días. Entonces, Rodrigo, escoja cualquiera de la lista. Y ahora quiero decirle, quiero preguntar, ¿qué hubiese pasado si no sectorizábamos? ¿En cuántos días hacíamos esto? Si no sectorizábamos. ¿Escojo a alguien o yo respondo? Escoja a alguien. Ya. Ítalo. Ítalo. Presente. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, Ítalo. ¿Qué pasa si en lugar de haber sectorizado y de haber hecho esto en 11 días, dígame usted, ¿en cuántos días hubiésemos hecho si hubiésemos trabajado en un solo sector? No dividíamos, no sectorizábamos. Y razonemos juntos, ¿ah? Como se ha sectorizado, todo ha sido secuencial, ¿no? Si no hubiéramos Ajá. sectorizado, se hubiera culminado en más días. Ya. Ingeniero, A ¿podría ver, ser en 21 días? veamos, veamos por qué. ¿Por qué 21? Porque un día haces zapata, luego haces columnas, luego haces No, no, no. O sea, a ver, en un día, ¿qué hace? tus zapatas. Todas las zapatas en un día. Ajá. No, dependiendo también de tu rendimiento, pues, ¿no? En 3 días harías zapatos. En 3 días, ¿no es cierto? Este Sí, sector lo hago en un día, este sector en un día y este sector en un día. Entonces ya tengo ahí ¿cuántos días? 3. 3. De ahí vengo por verticales. Tienes ¿Cuántos días le 4. tomo? 6. ¿Por qué 6? Ah, no, o sea, 3 días más, ¿no? Ya tenemos 6 días. 3 días más, correcto. Claro, eso me refiero. 1, 2, 3. 3 días más. Y de ahí, ¿qué hemos hecho? Todo está Las losas. encofradito. No, pero todo está encofradito, ¿ah? Ah, tienes que vaciar. O sea, Entonces, otros venimos 3 días más. 3 días más para Llevas vaciar. 9. 9. Luego, Encofrar de nuevo las losas, ¿no? Y ya, horizontal. Ahí son 3 ¿cuántos días días? más. Llevas 12. Más el vaciado, 15. 15 días por piso aproximadamente, ¿no? 15 días por piso. ¿Sí? O sea, si te 15 menos 3, menos 3, ajá, o sea, 12. O sea, 12. sería 15 más 24. 39 días se hubiera tomado, ¿no? Aproximadamente si no hubiera sectorizado. ¿Por qué 15 más? ¿Cómo? Porque 12 días se toma cada piso, porque ya has descontado zapatos. Entonces, 12 el segundo, 12 el tercero, tienes 24. 24 más 15, 39. 39 días. Sí, ¿Sí? o sea, mucho más. Casi A el ver, triple el tiempo. preguntemos al resto de sus compañeros. Si quedó claro. Cualquiera, a cualquiera de sus compañeros. A Ítalo. O a otro, dice, ¿no?
Normal. Ítalo, Sí, ingeniero. ¿está claro? Sí, está claro, ingeniero. Ya. Como no se ha Entonces, sectorizado, todo ha usado una misma cuadrilla que en el caso anterior. Por eso es que está haciendo cada día 3 elementos. Entonces, es la misma cuadrilla. Pero en un caso está usando 11 días y en otro caso está usando 39 días. ¿Sí? ¿Ítalo? perfecto, ingeniero, sí. Ya. Pero si estamos usando más, digamos, más horas hombre, ¿ya? Más horas hombre estamos usando, porque si trabaja 39 respecto de 11, evidentemente en el primer caso estamos usando muchísimo más horas hombre. Pero ¿cuál es la otra contraindicación que tiene el no sectorizar? Analicemos el encofrado, Ítalo. ¿Cuánto encofrábamos en el caso inicial de 11 días y cuánto encofrado usamos en el caso de que no sectoricemos? Al inicio, el mismo. ¿Cómo? Al inicio, los encofrados, en el día 1, No. Mi pregunta es, ¿cuánto encofrado está usando en la segunda alternativa de no sectorizar? ¿La misma cantidad de encofrado que en el caso de sectorización? claro, la misma cantidad. La misma cantidad. Una cantidad mayor, ingeniero, ¿Por qué? porque uno encofrabas y luego vaciabas y pasabas al otro sector. Y cuando uno ¿Correcto? ya estaba totalmente vaciado, tú desencofrabas y ese encofrado lo podías utilizar en el tercer sector. No, entonces Así es. utilizabas, requerías menos encofrado. Ajá. Y en el caso de no sectorizar, Pues tenías que hacer las tres o sea, en 3 días siguientes y recién después de haber encofrado en todo, ahí recién vaciabas. entonces el encofrado voy a tener que tener el triple de encofrado de todo. ¿No es cierto? Sí, aproximadamente. Ya. Aproximadamente el triple de encofrado. Si el encofrado me cobran por tiempo y yo voy a pagar, digamos, 39 días, más del tercio de esto, 39 días, pero adicionalmente el triple de material encofrado, el triple del equipo. Entonces, la sectorización no solamente me reduce la cantidad de horas hombre consumidas, sino sobre todo el tiempo en alquiler del equipo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ningún ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en el inicio o al inicio sectorizamos. ¿Y cómo hacemos esta sectorización? Metramos, encofrado y concreto de toda la planta, elemento por elemento. ¿Ya? Proponemos un número tentativo de sectores. Este es un proceso iterativo, por si acaso. ¿Eh? Luego, calculamos el metrado promedio que tendrá cada sector. Es decir, si yo tenía esta planta de 250 en el ejemplo anterior y digo que voy a vaciar en 5 sectores, cada sector tendrá un quinto de su valor para concreto, para encofrado, para fierro. ¿Se cumplen con las condiciones o se cumplen con las restricciones? ¿Cuáles son las restricciones? Del tipo fundamentalmente estructural. ¿Ya? ¿Puedo cortar acá en este lugar o no puedo cortar? Si se puede cortar, seguimos avanzando. Si no, regresamos a proponer un número diferente
de sectores. Si cumplimos, encontramos sectores balanceados y metrados verticales, ¿ya? Siempre tenemos que partir por los verticales. Encontramos límites exactos de los sectores según encofrado horizontal, porque después vamos a ver en las distintas plantas o en los ejemplos que para vaciar una losa siempre tiene que estar, o una viga, tiene que estar vaciados los soportes extremos. La Entonces columna. cuando está, perdón, Por eso es que da preferencia a los verticales, mi ingeniero. así es, ¿ya? Entonces, si el encofrado horizontal por sector está balanceado, seguimos con el proceso. Si no está balanceado, regresamos a recalcular el límite de los verticales, de los elementos verticales. ¿Ya? Y si sí está balanceado, el concreto horizontal está balanceado. Si no está balanceado, regresamos a modificar límites de horizontales. Y si sí está balanceado, termina el proceso. ¿Ya? Todo esto se aprende con la mano, señores, ¿ah? Se aprende haciendo. Entonces, por ejemplo, primero, realizamos el metrado de concreto y encofrado de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en total 36 metros cúbicos de concreto y 350 metros cuadrados de encofrado. ¿Qué pasa si estos 36 cubos de concreto los dividimos en 4 sectores? Idealmente tenemos 9.1 metros cúbicos. ¿Y qué pasa si estos 350 metros cuadrados de encofrado los dividimos en 4 sectores? Nos da 87,5 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Se obtiene el número de sectores de acuerdo a las restricciones. Entonces miraremos la planta y comenzamos a mirar si es que eso se puede o no se puede hacer. Y aquí tenemos el encofrado de verticales. Tenemos metrados, y cuánto va siendo ese encofrado, perdón, ese metrado de encofrado va en 74,7 metros cuadrados. ¿Cuánto dijimos que era el ideal? 87, ¿sí? Este 87. Aquí tenemos 74. Iteramos los sectores buscando similitud de los metrados verticales en cada uno de estos. Entonces comenzamos a mirar, ya, vamos a ver. Tenemos este sector en amarillo, en verde, en cian y en magenta. Estos son los valores que vamos obteniendo: 74,7, 68,6, 82,3 y 69,4. Este es el encofrado de verticales. Ya. Seguimos entonces interactuando concreto en verticales para esos sectores. Y vamos viendo que nos dan estos sectores de aquí. ¿Ya? Perdón, estos metrados. Tercero, definimos los metrados verticales de los sectores. Se busca balancear el metrado de encofrados horizontales dentro de cada sector. Vamos a ver encofrado de vigas. Ahí están las vigas. Ya. Estos son los valores en las vigas. ¿Por qué les decía de que es importante mirar siempre? Este es un proceso interactivo. Siempre mirar los soportes de los elementos horizontales. Porque vamos a suponer de que yo tenga que vaciar este elemento que está aquí. Este elemento que está acá va a necesitar este soporte y este soporte que está aquí. ¿Sí? Siempre, cuando quiera vaciar este elemento, voy a necesitar este soporte
y este soporte que está acá. Y así todos. Cuando tenga que vaciar este elemento, tendré que tener vaciado este y este de acá. Ah, ya, oye, pero eso es, pucha, prácticamente natural, pues no es lo normal. Sí, es lo normal, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando quiero vaciar este elemento, ¿ya? Quiero vaciar este elemento que está aquí, este elemento fuese parte de este sector y todavía no lo tengo vaciado. ¿Puedo vaciar esta viga? No, no puedo vaciarla. ¿Por qué? Porque este elemento no está vaciado. Entonces, ¿qué tenemos? Igualmente la losa. Aquí estoy viendo dónde corto la losa, dónde voy cortando. Si esta losa en color verde yo hubiese tenido o quiero vaciarla hasta acá, hasta donde hubiese tenido que ser el límite de mis elementos verticales. ¿Quién me dice? Si quiero vaciar esta losa, la verde, hasta este límite, hubiese tenido que vaciar hasta qué elementos acá. ¿Solo hasta este o incluso hasta este? Incluido la columna. ¿Incluido esta columna o esta columna de acá? Ambas. Ambas. ¿Por qué? Para que sostenga la viga, ¿no? Para que sostenga la viga. Pero ¿qué pasa si esta columna, en mi vaciado o en mi sectorización de verticales, estaba en el sector cian? Y por lo tanto, cuando estoy vaciando el sector verde, vamos a suponer que tengo esta secuencia, ¿ya? El sector verde, todavía el cian no ha vaciado esta columna. Entonces yo voy a tener que modificar mi límite, ¿cierto? Claro. Entonces voy a decir, oye, si es que esto no está vaciado, yo voy a tener que retroceder esto y vaciarlo probablemente hasta por acá. ¿Ya? Concreto en losa, igualito, ¿no? Entonces vamos mirando si los metrados en los encofrados horizontales difieren mucho entre sectores, se podrán modificar los límites de los sectores. Modificando los sectores de los verticales, se regresa al segundo paso. ¿Ya? Es decir, miren, no sé cómo se hace esto. ¿Se dan cuenta cómo vamos modificando? Vamos diciendo, oye, no, vamos metiendo esto en otro sector. ¿Por qué? Porque es necesario por horizontales o por metrado. ¿De acuerdo? O sea, este proceso de ir moviendo siempre a uno u otro sector los elementos verticales es parte de lo que vamos viendo en el vaciado de horizontales. ¿Ya? Consideraciones estructurales, miren, para la sectorización se debe considerar algunas reglas constructivas. Las vigas siempre se encofran totalmente, es decir, de soporte a soporte. Las losas aligeradas se pueden encofrar por partes, solo si se respeta el corte, que el corte sea en el sentido de las viguetas. Es decir, si nosotros venimos a esta losa a encofrarla, en este sentido, podremos hacer un corte hasta acá, en el extremo. Pero lo que no podemos hacer es un corte hasta aquí, en el encofrado. ¿Ya? Abajo. En el encofrado tenemos que siempre irnos de soporte a soporte. ¿Ya? Y el vaciado de las vigas se puede partir a los tercios. Oye, esta viga de acá siempre se vaciará al tercio y estas viguetas también al tercio. ¿Y por qué? ¿Quién me dice por qué? Los elementos horizontales se hacen vaciado a los tercios.
¿Alguien tiene una idea? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir lo último de los tercios? No entendí, por favor. Ya, miren, mejor voy a hacer algo. Ingeniero, tiene apagado su micro. Ups, ya, con razón estaba hablando y no respondía a nadie. A ver, ¿recuerdan de un diagrama de momento flector? ¿De una Sí, viga ingeniero. continua? Ya. Sí. En los apoyos tenemos los máximos negativos y en el centro de las luces, ¿qué tenemos? Los máximos Positivo. positivos. Ujú. Entonces, si yo veo acá esta viga continua, acá más o menos al tercio de la luz, si esto es L, más o menos al tercio, al Es L cero. tercios, este valor es mínimo. ¿De acuerdo? Ujú. Este valor es mínimo, al tercio. Entonces, por eso es que yo considero de que debo cortar a los tercios, al L tercios. Ah, ¿Ya? eso es para el vaciado, ¿no? Este es para el vaciado de horizontales. ¿Sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá, esta es la dirección de la vigueta. Yo podré hacer en esta dirección de la vigueta un corte al tercio de esta vigueta si estoy viniendo por este lado, ¿ya? Un corte al tercio, o un corte, digamos, en una de las viguetas si viniera en este lado de acá, ¿ya? En una completa. Miren esta foto de aquí. Si yo estoy vaciando en este sentido y voy a dejar esto libre, tendré que cortar en este sentido acá al tercio, pero esta vigueta no puedo cortar, la vacío completa. Y si es que vengo así, al tercio, no sé si logran ver una luz desde aquí hasta acá, ¿ya? Esta es la vigueta. Esta vigueta la corto al tercio, la corto acá, ¿ya? Y si quiero hacer, o sea, aquí corto completo. Y si quisiera venir en este sentido, la termino en una vigueta completa, ¿ya? Y ahí me quedo, ¿sí? Otra buena costumbre es mojar el ladrillo de arcilla para que no tome la humedad de la hidratación del concreto, ¿no? Hay que mojar siempre las unidades. Lo que no se debe hacer es, miren ustedes aquí, por ejemplo, una junta fría.
una junta fría entre el elemento vertical y el elemento horizontal, una junta muy marcada. Pero este elemento horizontal están partiendo aquí a la mitad. Eso no se puede hacer, de partir ese elemento a la mitad. Esta viga siempre tenemos que vaciarla desde el fondo de la viga hasta la superficie de la losa. Siempre. No se pueden hacer cortes horizontales en elementos horizontales. ¿Ya? A ver, y aquí nos vamos a quedar en sectorización en herramientas, sectorización de un proyecto. ¿Les parece, señores? Para agarrar todo ya, toda la segunda parte. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, nos vemos ¿a qué hora? 4 de la tarde, ¿no? Ya está bien, ingeniero. Sí, Ingeniero, por si una alguien consulta. tiene- Sí, ¿De 4 a qué hora era? Me olvidé. a 5:30. Ah, está bien, ingeniero. 4 o 5:30, porque alguien tenía en este momento una práctica a las 10 de la mañana, por eso me pidió que termine a las 10. Ah, ya, ingeniero. ¿Ya? Perfecto, señores. Todos a las 4. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.